Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Pues listo. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida en esta noche a este evento que pues nosotros hemos considerado de vital importancia para el desarrollo de la lectura crítica. Eh, ya listo. Bueno, me responden que sí se escucha. Nuestro interés fundamental ha sido la lectura, y la lectura no solamente enfocado a jóvenes, también a niños. En realidad nos interesan los lectores que están en un momento potencial para incorporar como un hábito importante en la vida, y también como una herramienta para el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de la lectura comprensiva y crítica. De tal manera que nosotros en este momento hemos abierto este espacio para tener una relación mucho más cercana con ustedes, que son quienes hacen el día a día en las aulas, quienes hacen el día a día en la educación del país. Y para nosotros es relevante justamente poder contar con ese grupo de maestros que están interesados y motivados por ir incorporando algunas herramientas y algunas experiencias que en este caso nos van a ir dando varios expositores, que en el caso del día de hoy, pues es justamente el máster Roberto Giler, que tiene una vasta experiencia en el campo de la educación. Él ha tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años en el Colegio San Gabriel de Quito, y ha incorporado varias experiencias y ha trabajado en proyectos relevantes que tienen justamente un impacto por el tema de la virtualidad y la fusión con la lectura. Así es que yo quiero compartirles un poco la experiencia que tiene Roberto. No sé si me ayudas con el script, bien. Bueno, les comento que Roberto es un profesor con más de 15 años de experiencia en el trabajo de lectura crítica. Tiene una maestría en literatura en lengua española e hispanoamericana. Es integrante de varios proyectos culturales. Nos trae el día de hoy un tema muy interesante que justamente tiene que ver con las herramientas digitales para trabajar la lectura crítica. Estamos nosotros realmente orgullosos de abrir este espacio en el Fondo de Cultura Los Andes, que se ha constituido en una editorial y también en un proyecto que lo que pretende es incorporar a legiones de docentes, niños y jóvenes para trabajar lo que es la lectura crítica. Y creo que es relevante porque a partir de este espacio vamos nosotros a contribuir de manera muy efectiva al desarrollo del país y al desarrollo también de la democracia, ya que la lectura crítica tiene un impacto mucho más alto del que pensamos. Yo les dejo con Roberto Giler. Les felicito por justamente darse este espacio y darse el tiempo para poder entrar en este proceso de formación y también de compartencia de experiencias. Y bienvenidos, estaremos en contacto y bueno, vamos a ver, Roberto, qué es lo que nos cuenta y qué es lo que nos comparte el día de hoy. Roberto, bienvenido de igual manera. Vamos a proceder a darles el code. Gracias, Dariel. Igual, primero que nada, una buena noche con todos. Y también extendiéndole mi gratitud al Fondo Cultural Los Andes por abrir estos espacios de discusión. Supuestamente la charla la voy a dar yo, pero en realidad a todos nos ha sorprendido esta manera de dar clases nuevamente.
Llevo más de 15 años de experiencia en el San Gabriel y en el campo docente llevo más de 20 años de experiencia dando clases en universidades aquí en la capital. Pero la virtualidad ha sido algo muy nuevo para todos. Es algo que nos ha sorprendido. Y la verdad no es que alguien he asistido a algunas conferencias de foros, pero nadie tiene como la guía exacta para poder dar clases virtuales. A todos nos ha sorprendido desde el punto de vista cortasariano la idea de esta virtualidad que nos acerca muchísimo a la ciencia ficción, pero nos aleja mucho de la realidad que como maestros veníamos viviendo. Para mí toda la vida yo me sentía muy orgulloso de poder decirle a cualquier persona, a mí con un marcador y con mi borrador, suélteme cualquier pizarrón que yo doy clases. Pero dada la virtualidad, es imposible. No se pueden manejar los mismos estándares, los mismos códigos, los mismos lenguajes para trabajar con los chicos y generar en ellos una lectura crítica. Ya de por sí los profes de lengua, de literatura, pasamos toda la vida por esta lucha continua con los estudiantes de que puedan leer, de que lean las cosas. Son una generación acostumbrada al internet, a las cosas violentas, a Instagram, y las lecturas de un Quijote de la Mancha para ellos resulta realmente aburrido. Y los lenguajes han variado de tal manera que hasta esta decodificación de este español antiguo para los chicos se vuelve tedioso, y aquello que se vuelve tedioso y aburrido se deja de hacer. Me da mucho gusto estar aquí esta noche, sobre todo con los profes de la costa. Acabo de leer uno de los mensajes que me dice la señora Samara Rodríguez, que es de Chone, de Manabí, Ecuador. Paisana. Yo también soy manabita de Chone, Manabí, Ecuador. Giler Zambrano, mucho orgullo. Esta de hablar con ustedes, más bien me gustaría un diálogo para que me vayan comentando, vayan haciendo preguntas acerca de lo que yo les vaya contando acerca de mi experiencia y de la manera como me logré zafar en estas clases virtuales a partir de hace un año, cómo me tocó autoeducarme y darme una posibilidad que a veces nos cuesta un poquito a los profesores, que es esta posibilidad de dejarnos de enseñar por los alumnos. Todos hablamos de que nos han enseñado, de que compartimos mucho con ellos, de que les robamos la juventud y un montón de estas cosas. Pero en clases virtuales lo primero que yo tuve que empezar a hacer fue a dejar de ser el profesor y empezar a captar de ellos lo que sabían. Como experiencia personal les cuento que mis primeras clases en el Zoom fueron el desastre más grande que yo he tenido en mi vida dando clases. No se me conectaban los parlantes, los chicos no podían hablar, no podía compartir pantalla y tuve la de problemas que en realidad la desesperación para mí era tal que yo quería lanzar esa computadora por la ventana y no volver a tocarla en mi vida porque me sentía completamente fuera de lugar. Es por eso que para esta charla yo voy a basarme en esta que se llama George Steiner, y justamente en el libro que les acabo de enseñar. El libro se llama Extraterritorial. El libro plantea la idea de todos estos escritores que escriben fuera de su idioma. Podemos hablar de un Kafka escribiendo en alemán, y un caso que me parece bastante extremo es el de Erasmo de Rotterdam, el cual, a pesar de que el latín ya era una lengua muerta en su época, el hombre seguía escribiendo en latín. Y esto lo planteaba fuera del territorio de su momento, fuera del territorio de su lenguaje. Y a esto yo quiero llamarle la extraterritorialidad que nos ha tocado ahora a nosotros desde la virtualidad. Porque somos seres fuera de nuestro entorno, o por lo menos yo lo era, y lo sigo siendo. Soy un pez que me sacaron del agua y que ya no sabía cómo relacionarme con un estudiante del nivel virtual, porque en clases puedo estar con él, puedo acercarme a su trabajo, puedo mirar lo que está haciendo. En un entorno virtual, igual que nos está pasando en este momento, hay muy pocas personas que ponen una cámara en una clase. Y por más que uno chico le insista y le insista y le insista, muchas veces terminamos dando clases con puro cuadradito negro y con uno que otro dibujito y una que otra foto. Esto a mí me coloca en este espacio de extraterritorialidad, como define Steiner, al escritor que escribe fuera de su idioma. Y a mí como profesor, que doy clases e intento compartirme conocimiento fuera del espacio en el cual me siento cómodo compartiendo. Otra de las cosas que a mí me chocó muchísimo de la virtualidad fue el acceso a ciertas fuentes virtuales que solamente a las cuales se puede acceder, sobre todo en inglés. Y
como profesor universitario, una de las cosas que más me molesta es que para poder escribir un artículo universitario, para poder entrar a ese canon universitario, por ejemplo, se puntúa mucho más alto si lo escribo en inglés que si lo escribo en español. Porque el inglés es un idioma universal, supuestamente. A mí, como hablante del castellano y enamorado de esta lengua, del español, me molesta mucho y me choca que este tipo de cosas se den a nivel académico. Y es ahí donde yo creo que los profesores, nosotros, los secundarios, los parvularios, en nuestra lengua, estamos llamados a generar ese cambio nuevamente y hacer valorar nuestro idioma desde nuestra producción. ¿Y cómo hacerlo? Desde nuestros estudiantes. También voy a topar un poco en esto de la contextualización de la parte teórica a este otro autor que se llama Hans-Jörg Gadamer. Con él, en cambio, vamos a hablar un poquito también acerca de la idea de la concentración del conocimiento y cómo lo vamos transmitiendo y si ese conocimiento, a pesar de ser virtual, nos sigue dejando a nosotros poder enseñar lenguaje y poder enseñar una lectura crítica. No estamos hablando solamente de libros de literatura, no estamos hablando simplemente de la novela, del cuento, de la poesía, sino nosotros, como decodificadores de una realidad, hablar de la lectura de esas imágenes que ahora bombardean a los chicos, de esas imágenes virtuales. Porque para nosotros, bueno, para mí, es lo más hermoso del mundo coger, sentarme y poder leer un libro, meterme en mi libro de texto y oler lo que siento. Para ellos no, para ellos es mucho más importante hacer un sticker. Nos encontramos dentro de una realidad que mientras estamos dando clases e intentamos explicar las cosas desde nuestra sida, que a muchos de nosotros nos queda corta, ellos están tomándonos fotos para hacer stickers, ellos están haciéndonos memes, ellos están molestando a sus compañeros por otro tipo de realidades, por el celular que lo tienen a la mano y mientras nosotros estamos aquí, lo tienen abajo y siguen escribiendo. ¿Cómo controlamos eso? En clase les quitábamos el celular, en clase nos poníamos bravos. Y en una realidad virtual, ¿cómo? ¿Cómo podemos llegar a estos chicos que ya de por sí no leen? Que ya de por sí nos están, perdón la palabra, jodiendo la vida todo el momento. Pero es parte de lo que ellos también nos pueden transmitir a nosotros y la alegría en clase. Entonces, primero que nada, quiero plantear al maestro como un ser extraterritorial, como un ser que está fuera de aquello en lo que se siente cómodo. Permítame un segundito mientras esto se abra. Ya todos pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Me daría... muchísimas gracias, mamá. Igual que con los chicos, es súper complicado hasta este tipo de cosas de saber si ya están viendo, si no están viendo y cómo hacemos nosotros para que ellos nos presten la atención. Estoy compartiendo en pantalla, ahí creo que no lo pueden ver por completo. Permítanme un segundo. ¿Listo? Esta es una frase que saco de una entrevista que le hace El País a George Steiner hace unos, ¿qué será? Un mes. Y le preguntan acerca del error. ¿Qué piensa él acerca de los errores? Y él lo que responde es esto. El error es el punto de partida de la creación. Si tenemos miedo a equivocarnos, jamás podremos asumir los grandes retos, los riesgos. El dinero nunca ha gritado tan alto como ahora. El olor del dinero nos sofoca. Y eso no tiene nada que ver con el capitalismo o con el marxismo. Cuando yo estudiaba, la gente quería ser miembro del parlamento, funcionario público, profesor, o incluso, hoy, incluso el niño huele a dinero. Y el único objetivo ya parece ser rico. Y a eso se suma el enorme desdén que tienen los políticos hacia aquellos que no tienen este dinero. Mucho más allá de hablar de ideologías, de capitalismos o de marxismos, me llama la atención la reflexión que plantea Steiner acerca de los sueños que tienen los niños. Antes yo quería ser bombero, quiero ser torero, quiero ser profesor, quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser artista. Pero tenemos un montón de chicos que ahora lo que quieren ser son influencers, y lo que quieren ser son youtubers, y lo que quieren es producir un dinero. Estoy dirigiendo ahora yo trabajo en un colegio que se llama el Colegio Terranova, un colegio BI, y hay un acápite que son los proyectos personales, y la mayoría de proyectos personales están enfocados a la manera como se puede trabajar el dinero desde muy joven. A cómo estos chicos pueden asumir este reto virtual desde otras perspectivas. Es por esto que yo hablaba de esta extraterritorialidad, es decir, que nos encontramos fuera de lugar como maestros. Seguimos hablando de esto de las utopías y que hay que ser realistas y hay que empezar a soñar con pies de plomo, pero dadas nuestras circunstancias, yo creo también
que muchos dicen que las utopías son idioteces, pero en todo caso serán idioteces vitales, porque un profesor que no deja a sus alumnos pensar en utopías, equivocarse, es un mal profesor. También lo dice Steiner. Y creo que justo nos están extendiendo los límites. La pandemia y esta realidad virtual nos propone justamente a los maestros es extender el límite, el dejar que nuestros alumnos se equivoquen y equivocarnos nosotros. Y otra vez en ese repetir de conocimientos, en ese intercambio fluido, porque ya le digo, a mí al principio el Zoom fue algo horrible. La solución, mis alumnos de noveno de básica me dieron una tutoría por las tardes, 2 veces por semana, en las cuales me enseñaron los trucos de Zoom, en los cuales ahora ya sé cómo hago para que un chico, el momento que me raye la pantalla, le salga el nombre y no pueda hacerlo. Cómo hacer para bloquearlos, para que ellos no puedan escribir en la pantalla. Con la experiencia gané también que siempre debo tener una sala de espera, porque si no tengo una sala de espera, van a entrar chicos de otros lados a los que ellos les dan el link para que ellos puedan acceder y van a molestar la vida. Y la idea, desde el punto de vista docente, es poder enamorarlos con esto. ¿Cómo trabajar esta lectura crítica, esta lectura de imágenes del mundo a través de la criticidad? Esta lectura crítica, para que haya esta verdadera comprensión. Aquí propongo el texto, pero al hablar de texto, hablo de cualquier elemento que pueda ser decodificado, ya sea a través de la lectura, ya sea a través de la imagen, a través de cualquier cosa que nosotros podamos ir decodificando. Pero ¿cómo hacemos para que esta lectura realmente cale en ellos? Otra de las cosas que a mí me mató durante este tiempo de pandemia fue la evaluación. Si antes teníamos un montón de trabajo que hacer, de calificar y nos llevábamos a casa las cosas, ahora simplemente como veo aquí con la señora Ana Montero, estoy seguro que ese es su curso. Como ustedes pueden ver aquí atrás pueden estar el noveno B, el segundo de bachillerato y el 10º A, que entran todos los días a mi casa y que se han metido dentro de nuestro espacio privado. A los maestros se nos están colgando un montón de responsabilidades en este momento. Que tiene que saber cómo está el chico, que cómo está la familia, que cómo se siente, que cómo le va en pandemia, que cómo si el pobrecito está solo. Y todas esas responsabilidades son del maestro. Y físicamente hablando no podemos tenerlo. Físicamente hablando no nos da la capacidad para hacerlo. Sin embargo, sí creo que bajo este término virtual estamos llamados a volver a contar historias mínimas, a volver a contar historias cortitas. Ya que está aquí, Samaí me ha hecho acuerdo de Manabí. Por ejemplo, empezar a contar amorfinos, que son cosas muy pequeñitas que a ellos les llaman la atención y que podemos hacer que ellos las empiecen a crear. Una cosa que me ha ayudado muchísimo a mí ha sido este cómico mexicano Franco Escamilla, no sé si ustedes lo conozcan. El señor tiene un canal en YouTube en el cual habla con raperos mexicanos, raperos a nivel mundial, y lo que analizan son las figuras literarias que utilizan los raperos dentro de sus letras de las canciones. Por ejemplo, tiene una explicación del calambur impresionantemente bella y los chicos se pegan y los chicos empiezan a intentar jugar con eso. Es decir, crear un vínculo con ellos desde la inmediatez. El momento que yo me di cuenta que estaba viejo fue el momento que no encontré para qué carajo sirve TikTok en la vida. No entiende cómo diablos eso puede aportar a la cultura de una manera positiva. Al hacerle yo la pregunta a mis alumnos de, vean, estoy viejo, ¿para qué sirve el TikTok? Una niña me contestó, profe, lo que pasa es que usted no ha visto, como en todas las cosas, uno encuentra lo que busca. Y si usted busca solamente cosas para reírse y para bromas, por supuesto que es lo que va a encontrar. Y es cierto. Me puse a buscar en TikTok y encontré explicaciones de Kant, explicaciones de Hegel. Encontré cómo cuentan el Quijote a través de TikTok. Para mí, imposible. No creo que Kant pueda explicarse en 2 minutos. Pero para ellos es una realidad muy constante. Y si nosotros, que estamos extrañados, no tratamos de dar un paso más hacia el frente con ellos y entenderlos, nos va a resultar cada vez más difícil esta plataforma virtual y cada vez más distante los chicos. Es por eso que he decidido trabajar con este libro del Fondo de Cultura Los Andes, que se llama Lo Abundante y lo Fugaz. Recoge relatos barrocos muy largos y también relatos mínimos. Microcuento muy pequeño que yo voy a utilizar este momento para explicarles, no para explicarles, pues estoy seguro que todos conocen, sino para recordarnos y llevar una misma línea con lo que significa esta lectura crítica. Perdón. Para que haya una verdadera comprensión del texto se debe interpretarlo en distintos niveles: literal, inferencial, crítico, valorativo. Comprender un texto en los 3 niveles mencionados necesita un proceso.
Este proceso lo vamos a empezar a ilustrar con esta frase de Gadamer. Leer es dejar que le hablen a uno. Todos hemos sentido el placer de la lectura solitaria. Todos hemos sentido ese gusto. Como diría Borges, sentir en la cabeza el proceso del inmortal y sentirme inmortal en cada letra que leo, acompañar a Odiseo en sus viajes. Cada uno de nosotros ha podido imaginarlo. Para los chicos de hoy en día, cada vez más difícil, porque están acostumbrados a la imagen. Ustedes han tratado de leer terror con los chicos, es imposible. Estos pelados no se van a asustar en la vida por algo que les propongamos. Que lo dejen, perdón, déjenme meter algo más. Leer es que lo dejen que le hablen a uno. Es entablar una conversación con Cervantes, es entablar una conversación con Barico, pero estas conversaciones necesitan, como en toda conversación, un lenguaje. ¿Qué pasa si yo me pongo a conversar este momento con una persona de China? Él en China y yo, él en chino y yo aquí en español. Ninguno de los dos lo vamos a entender porque el lenguaje no nos da. El lenguaje es un impedimento que nos rompe esa comunicación. Y por eso es importante que el primer paso de este nivel literal, de esta literatura, de esta lectura crítica, sean imágenes, sean en lo que estemos leyendo. Lo primero es entender el vocabulario, entender el mensaje que nos están diciendo desde una manera literal. Recurrir a los significados, a las palabras, al coloquio, a lo cotidiano para entender este nivel. Para ejemplificarlo, tomo este cuento sacado de Lo abundante y lo fugaz de Fondo de Cultura Económica, que se llama Problemas de Comunicación. Arrea del foque, ordena el capitán. Arrea del foque, repite el segundo. Orzaba estribor, grita el capitán. Orzaba estribor, repite el segundo. Cuidado el bauprés, grita el capitán. Cuidado el bauprés, repite el segundo. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marinos corremos de un lado al otro en cubierta. Desconcertados, si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique, sin remedio. Este texto nos ejemplifica muy puntualmente lo que implica el nivel de lectura literal. Y a los chicos se les puede proponer este tipo de ejemplos para que ellos se den cuenta que si no entienden las palabras es imposible entender la lectura. De que si ellos no están completamente relacionados con el diccionario, no lo van a hacer. Y el chico le va a decir a uno, profe, pero un diccionario, ¿qué es? Profe, un diccionario es aburrido. Pues mi alumno, hay una aplicación que se llama la aplicación de la Real Academia de la Lengua, de la RAE, que uno se la puede bajar al teléfono y en esa aplicación puedes ir consultando las palabras. Yo no soy tu diccionario, querido amigo, yo soy tu profesor, así que yo no doy definiciones de palabras, menos aún ahora que tienes al Google enfrente de tu pantalla y puedes buscar la palabra. En pensar esta lectura crítica desde los más bajos niveles, con este tipo de ejercicios, para que ellos se vayan dando cuenta que es importante entender lo que digo. Porque tenemos, perdón por el comentario, un montón de políticos, de gente que sigue hablando por hablar y no tiene conciencia de las palabras que dice. Homero lo propone muy bien en la Odisea, el momento que Ulises escapa de Polifemo. Cuando Polifemo le pregunta su nombre, Ulises dice nadie. En referencia muy clara a que Polifemo va a ir a contarle a su padre, a Poseidón, ¿quién te ha hecho daño?, le pregunta a Poseidón. Y Polifemo le responde, nadie. Si no podemos entender el significado de las palabras, es muy difícil que podamos entender de qué estamos hablando. En estos libros de Fondo de Cultura podemos trabajar este tipo de nivel con los talleres. A mí como profe me ha servido un montón, porque puedo decirle a los chicos, haga el taller, usted lo tiene en su libro, súbame una foto, y como ven es simplemente poner letras o significados de las palabras, lo cual a uno se le hace mucho más fácil la corrección, y es mucho más sencillo poder calificar así. Otra de las maneras como yo he podido hacer estos trabajos para poder calificar muy rápido, porque ya les digo, para mí una de las cosas que más me ha roto la cabeza y el alma son las correcciones. Es dividir los trabajos en pequeños acápites. Por ejemplo, si voy a enseñarles el ensayo, en una semana trabajar el texto, un cuadro pequeño como este donde está la introducción, y yo voy guiando al estudiante hacia donde quiero llevarlo. ¿Qué se pone en una introducción? El autor, una breve resumen del autor, la época, en qué época nació, otras obras
qué otras obras ha escrito el autor. Y para el nivel que sea, uno lo puede ir desglosando con ciertas preguntas para que sea puntual la respuesta del estudiante, muy fácil de evaluar para nosotros como profes y quede la información, que luego esto con conectores van a ir uniéndolo para presentar un párrafo. Luego tenemos este nivel que es inferencial, que comprender un texto a nivel inferencial significa la interpretación, todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el autor, un lector puede entender esto que el autor quiso comunicar. Nuevamente un texto sacado del mismo libro. Preocupación. Todos saldrán bien, dijo el verdugo. Eso es lo que me preocupa, respondió el condenado a muerte. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, el texto también nos ayuda para proponer muy directamente lo que es este tipo de lectura, lo que el autor nos quiere decir, pero que no lo dijo. ¿Por qué no tiene que preocuparse? Y podemos empezar a trabajar un pequeño debate con nuestros estudiantes. En Fondo de Cultura también nos propone este mismo tipo de reflexión, unas preguntas que nos van guiando, cosa que nosotros ya no tenemos que trabajar en esto, trabajar entre comillas, sino más bien somos una guía para que ellos vayan desarrollando esta lectura crítica. Igual que en el anterior con la introducción, en este momento estaríamos trabajando el desarrollo, es decir, la coherencia de nuestro texto. Aquí a los chicos les podemos hacer, ¿cómo se llama? Extraer la información de cuáles son los temas, subtemas, narradores, espacio, tiempo, personajes, y cada uno de estos acápites los podemos ir seccionando con preguntas, direccionando, dado el nivel que tengamos, dado la capacidad de los chicos, ese tipo de cosas. Y por último, el nivel crítico valorativo. Esta es la parte donde se comprende un texto, se proyecta, se juzga el contenido, lo que el autor plantea, las inferencias, las relaciones. Uno de los valores de los libros de Fondo de Cultura es esta multiplicidad que nos propone, la interdisciplinariedad. Esta idea del metatexto, del hipotexto, del hipertexto, en el cual podemos ir relacionándolo con diferentes tipos de artes, con diferentes cuestiones cotidianas, porque no nos podemos olvidar que seguimos enseñando para la vida, para que ellos tengan una posibilidad de generar esta lectura crítica, no solo en textos escritos, sino a través de lo que les pasa día a día, de que no se coman el cuento con las promesas de campaña, con que no se coman el cuento con los que les propongan ir a vivir a otro país y los lleven simplemente como, ¿cómo se llama? Como gente de consumo. Aprender que ellos lean una realidad y que sean críticos con esta realidad, que cada imagen que vean, que cada relación que tengan con el mundo la tamicen a través de estas herramientas que les estamos proponiendo para que su vida cotidiana sea mejor. Porque ya les digo, la única manera que yo he encontrado de llegar donde estos chicos en esta rapidez del lenguaje es relacionándola con su vida, con lo que pasa en su cotidiano. Nuevamente un texto sacado de este libro. Todos reconocemos la historia del Cid Campeador. Jimena, doña Jimena, la esposa del Cid, se amaron después de tantas dificultades que en el hecho nupcial les pareció que amarse no valía la gran cosa. Y con esto podemos armar este tipo de relaciones con otros textos, con el Cid Campeador hacia atrás y lo podemos realizar hacia adelante también. Todos hemos sentido una depresión amorosa, todos hemos sentido un rompimiento y los chicos en la edad que están, 14, 15 años, por ejemplo, cosas como estas les dan pie para hablar y para sacar cosas, esas que tanto nos piden los psicólogos del ministerio, de que sepamos qué le pasa a los chicos. En este tipo de ejercicios, los chicos lo botan. Y no necesitamos reunirnos nuevamente con ellos, sino que más bien esta lectura y escritura que siempre ha sido catártica toda la vida, esa es la propuesta de los griegos desde el inicio del teatro griego, desde las epopeyas griegas, que la literatura es una catarsis del alma, es un reencontrarse con nosotros mismos y dejarnos salir. Y en esta catarsis, en este dejarnos salir, nos purificamos, nos sentimos mejor con nosotros mismos, al poderlo relacionarlo y contrarrestarlo con nuestras realidades cotidianas. También dentro del texto de Fondo de Cultura nos proponen, por ejemplo, ya les decía que se trabajaba lo barroco, esta contraposición entre Alejo Carpentier, lo que es el barroco, Lezama Lima, y la idea es ir construyendo esta cultura latinoamericana conjunta, esta manera de estructurarnos nosotros como latinoamericanos.
esta manera de recordarnos que dentro de la lectura, de nuestros cuentos, de nuestros amorfinos, de nuestras fábulas, de nuestras leyendas, que son lo que tenemos que contar, a pesar de este entorno virtual, a pesar de lo que nos estamos poniendo muy lejos de nuestros estudiantes, sea una forma de acercarnos. Igual, para trabajar esta parte, como les iba mencionando en esta escritura de ensayo, esta es la parte de la conclusión. Y podemos relacionarlo con lo que estemos tratando. Yo esta vez aquí, por ejemplo, he puesto imagen, que trabajo con los chicos de noveno, al tratar de que ellos contrapongan dos imágenes para empezar a enseñarles las figuras literarias, oxímoron, sinécdoque, metáfora, metonimia. Con los chicos de décimo ya trabajo más bien con las figuras literarias, y estas figuras literarias me ayudan. Comparación, aquí está mal escrito, las lecturas previas y la opinión personal, que puede ser argumentada. Ustedes están viendo aquí una página en la cual existen algunas páginas en las que ustedes pueden acceder. Permítanme un segundo dejar de compartir pantalla, que quiero enseñarles algo. Listo. Les acabo de mandar por el chat un link. Este link los conecta, ya les voy a enseñar, con... ¿Qué pasó? Permítanme un segundito que me jugó Barcelona en esta cosa. Perdón para los barcelonistas. ¿Por qué no me deja compartir? Esta página es lo que quiero compartir. Ese link que yo les acabo de mandar los conecta a ustedes con esta página, Ayuda para Maestros. Esta es una de las muchas páginas que podemos encontrar. Es una página que a mí me parece muy interesante porque me presenta esta parte de aquí, que son herramientas para poder trabajar con los chicos en clases. Les voy a enseñar algunos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos entrar al cuarto, que es web para descargar libros gratuitos y de dominio público de forma legal. Es decir, que nosotros en esta página, a través de Digital Books, BookTube y Biblio, Textos de Info, podemos acceder para nosotros tener una bibliografía y descargarnos los libros sin costo alguno para poder también acceder a estas bibliotecas virtuales. Luego tenemos esta página que se llama Constructo 2.0, es de la Junta de Extremadura. En esta Junta de Extremadura lo que han hecho ellos es trabajar con los portafolios digitales de los chicos y a través de los portafolios digitales de los chicos irlos como juntando. Tenemos un montón de actividades ya hechas, es cuestión de que ustedes vayan revisando, hay como 62 páginas en las cuales ya están hechos los recursos digitales y lo que tenemos que hacer es irlos adaptando un poco. Luego tenemos este botón que es de crear nuevas actividades para organizar. Tenemos aquí juegos de cartas, tenemos juegos de video, se puede armar una especie de estos juegos en línea que juegan los chicos. Por ejemplo, si queremos explicar la historia del Renacimiento, ir descubriendo las cosas, ir encontrando pinturas. También dentro de esta misma página, en esos links que les dejo ahí, encuentran que son herramientas para organizar y compartir recursos. Wallet, Padlet, ya vamos a hablar un poquito más de Padlet, que es una herramienta espectacular, Bingo, Evernote, Clips, y todas estas aplicaciones son gratuitas y las plataformas son súper amigables con uno. Le van diciendo a uno paso a paso lo que debe hacer. La mayoría de estas plataformas digitales las manejan nuestros estudiantes. Y si uno tiene una buena relación con ellos, es cuestión de preguntarles a los chicos, esto no entiendo de la plataforma, ¿cómo lo hago? Y los chicos, si no lo conocen, generalmente lo investigan. Y con esto estamos desarrollando también estas destrezas y estas habilidades. Otra página que es muy divertida también es esta de aquí, EducaPlay. EducaPlay es una plataforma que nos permite hacer cuestionarios, escogitación, opción múltiple. Yo la utilizo mucho sobre todo con los niños más chiquitos, octavo y noveno, porque me permite hacer este tipo de cosas, ¿sí? Este es un ejercicio que ya tenía hecho y los chicos poco a poco pueden ir viendo en cuánto tiempo lo hacen, cuál es su puntuación, y ellos mismos pueden ir autoanalizándose en su avance. Y la idea con esto ustedes pueden hacerlo, es súper sencillo y les llegan los resultados ¿cómo se llama? Al correo que ustedes hayan puesto. Por ejemplo, la idea es esto, son oraciones simples y compuestas. Debo responder correctamente las preguntas del cuestionario. Esta es una oración simple y los chicos van siguiendo con esto.
Cada una de las respuestas que ustedes hayan puesto, ellos pueden ir tamizando su propio aprendizaje. La voy a pasar para que ustedes lo vean. Y al finalizar, ellos van a tener una respuesta que estuvo bien, cuántas respuestas estuvieron mal, cuánto tiempo se demoraron haciéndolo y pueden volver a jugar o ellos mismos ver la corrección de lo que ustedes hayan ido proponiendo. Es una herramienta que sirve mucho para trabajar en clase. Uno sabe que los chicos están terminando y a uno les llega ya una retroalimentación. Y por último, esto que les decía del Padlet, es una herramienta también gratis. El único problemita un poco del Padlet es que solamente como es una versión gratis podemos hacer 3 de este tipo de cosas, pero es cuestión de irlo borrando y utilizar el otro, tomar una captura de pantalla. Por ejemplo, yo esto lo hago a los chicos para que les quede, yo luego le tomo una captura de pantalla y les pongo el link o la foto en la carpeta o en donde yo les mande en Canvas, ahorita trabajo con eso en Canvas, se las subo a Canvas para que ellos les quede un resumen de la clase. Esta fue una clase acerca del monólogo teatral y los chicos en este Padlet lo entretenido es que uno hace la actividad y los chicos sincrónicamente mientras uno está dando la clase pueden acceder a esto y pueden ir poniendo sus comentarios. Por ejemplo, esta fue la conclusión de la clase, donde les pedía que me dijeran qué es un monólogo teatral. Un monólogo es un tipo de discurso el cual es expresado por una persona como si pensara en voz alta. Un monólogo es un discurso de una persona contando experiencias y reflexiones. El monólogo se refiere a una reflexión oral elaborada por un personaje en donde interpreta sus ideas y valores sobre diferentes temas. Entonces, esta es una manera para nosotros como profes llevar un registro que sea inmediato en clase, tener un resumen de la clase, folio docente para tenerlo como de evidencia para los chicos y a ellos como resumen de todo. Y puede ser también, si ustedes lo proponen, como una autoevaluación. Por ejemplo, por una evaluación. Si los chicos hicieron un buen trabajo bajo ciertas perspectivas de una rúbrica dada previamente, Joaquín tiene 5 con lo que hizo, Juan tiene tanto y simplemente se pasan las notas. Permítame. Permíteme un segundo que esto es lento. Sí, ¿no? En cada una de las que yo les dejo ahí están las explicaciones para que ustedes puedan más o menos organizarse y ver qué les sirve y qué no les sirve dependiendo de cada uno de ustedes. Este Textbook es realmente vacancísimo para trabajar en PDFs, para poder hacer escritos en el PDF. Y hay uno que se me va, el Blur, para crear cuestionarios a partir de videos de YouTube. Ustedes pueden ir viendo el video de YouTube y con esta aplicación, el momento paran el video, hacen una pregunta que ustedes escriben y cuando están pasando con los chicos, se pausa el video, los chicos responden la pregunta, les llega a ustedes y el video de YouTube sigue rodando. Escribir es que lo dejen llorar, que lo dejen a uno llorar y reír a solas. Este es de Ramón Gómez de la Serna, un escritor español, obviamente lo deben conocer. ¿Y por qué hago referencia a este escribir? Porque muchos de los profes de lengua y de literatura y en general una de las críticas más grandes que se hacen es acerca de que enseñamos a leer, pero no podemos enseñar a leer sin enseñar a escribir. Porque las cosas van de la mano. Porque cuando uno lee, lo que realmente está haciendo es reescribiendo lo que otro ya escribió. Ya lo dijo Borges en el Pierre Menard. Y esta idea de volver a reescribir las cosas sobre lo que estamos trabajando es otro de los puntos que yo quisiera topar aquí como una de las prácticas que me parece que debería ser cotidiana en nuestra enseñanza, hacer que los chicos escriban en el texto. Alguien que no tiene un libro rasgado significa que no lo ha leído. Un libro es para que nosotros podamos conversar con él, para entablar ese diálogo entre tanto el autor, el texto en sí y este lector que lo está decodificando para encontrar estos niveles de lectura. Y si nos entendemos y si no miramos esta idea de que la escritura es importante, aunque sean cosas muy pequeñitas, creo que bajo el sistema que estamos y bajo nuestro material de trabajo y nuestra carga de trabajo, una reflexión de 5 o 6 líneas por cada uno de los estudiantes donde podamos corregir ortografía, redacción, dicción, concordancia, mucho más allá de que puedan hacer algo muy grande,
sino que empiecen a desarrollar este estilo de escribir, de estar todos los días frente a algo con un esfero y desarrollar lo que estoy diciendo, con un lápiz y pensar con el libro y escribir dentro del libro, para saber, para entablar una conversación. Alguien decía alguna vez en un son de chiste, ustedes saben que existe una cosa mucho más novedosa que el cine, donde uno puede ponerle pausa a las películas y donde uno, cada uno de los personajes lo viste como sea. Se llama libro. No hay mejor crítica, si estamos hablando de esto de la lectura crítica, de un libro, que aquella que se consigue en palabras antiguas de este señor, del viejo Holdering. Fijar primero un texto y luego interpretarlo, llevándolo a una ilimitada conversación con sus determinantes, biográficas, sociales, históricas, artistas, ideológicas o relacionadas con el peso de la propia tradición literaria. Creo, estoy convencido, que la literatura y el arte en sí nos puede salvar de todo aquello que nos tiene limitados. Pero para eso necesitamos conversarlo, necesitamos interpretarlo. Y una obra de arte jamás en la vida, si está bien hecha, pierde este valor interpretativo. Y con cada lector será una nueva interpretación. Creo que nosotros como docentes de lengua en este punto, desde la virtualidad, siendo extraterritoriales, tenemos que llevar a los chicos a esta conversación, nuevamente a los textos. Es un reto gigantesco el que se nos propone, sacarlos de esa inmundicia de tecnología, de información al instante, no necesariamente completa, las fake news, para que sean interpretadas y que nosotros tengamos la conversación con ellos, nuestros alumnos, y que ellos puedan proponerlo desde una manera crítica. Quisiera también, por último, darles algunas, bueno, no darles, sino más bien recordar ciertas cosas que a todos ya nos han de haber pasado. Habilitar la sala de espera para los estudiantes es imprescindible. Aceptar que los estudiantes en clase a esta manera de tomar lista, verificando los ingresos. Revisar la ausencia de los estudiantes antes de aceptar un ingreso tardío, porque los chicos a veces se entran con 2, 3 nombres del mismo y es bien complicado después saber quién es quién. Inhabilitar los micrófonos de los estudiantes al iniciar la sesión y no permitir que se desmuten solos, sino que requerir que levanten la mano para poder participar. Pedir a los estudiantes que utilicen sus cámaras para asegurarse de que el estudiante es quien está participando de la sesión, porque muchas veces nos dejan la cámara y se van a hacer cualquier cosa. Remover a todo participante de la sesión que no responda o cuya identidad no pueda verificar por la cámara o de cualquier otra forma y tenga un comportamiento sospechoso. En esto de pedir a los estudiantes que utilicen sus cámaras, a mí me pasó algo bastante divertido. Yo estaba dando clases y había un chico que se veía que estaba algo en su silla, pero yo no alcanzaba a ver muy bien quién era. Poniendo la atención me di cuenta que era una máscara de Darth Vader. Y al yo llamarle le digo, oye Joaquín, ¿qué es eso? Profe, es que yo no quería que usted se sintiera solito dando la clase, por eso lo dejé ahí. Entonces, por este tipo de cosas, a veces es importante que estos chicos tengan prendida la cámara para poder nosotros ir viendo de qué se trata. Esta más bien es mi experiencia acerca de la literatura, de la lectura crítica y de las herramientas que yo he estado utilizando durante esta temporada. Agradezco de nuevo a Fondo de Cultura Los Andes por dejarme este espacio para compartir con ustedes mis experiencias. Me gustaría saber si ustedes tienen preguntas o comentarios, alguna de sus experiencias, que pueden dejarlos en el chat. Para poder seguir conversando un poco más acerca de esto con ustedes, o si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, alguna de las herramientas en lo que yo pueda ayudarles, me quedo aquí con ustedes, así que quedo a ustedes ya las preguntas. ¿No tenemos preguntas? Ay, hay una. Veamos. Jacqueline Cedeño, apellido de mi papá, Cedeño. ¿Cómo hacer con las clases de los niños de 3 años? Por supuesto que es un reto muchísimo más grande. Un influencer supuestamente es de estos chicos que tienen muchos seguidores. Influencer es una profesora que puede tener sentado a chicos de 3 años media hora completa. Eso es ser influencer. Yo creo que cada uno de ustedes sabe lo que significa. Una de las experiencias que me ha servido, Jacqueline, por ejemplo, son estos juegos, el Kahoot y otra plataforma que se llama, denme un segundito para recordar, nombres aprendido de memoria, Vicia. Con estas herramientas, los niños, hay como ilustraciones que van saltando en la pantalla y que proponen juegos con los niños. Otra cosa, la lectura.
A mí me ha sorprendido la capacidad que tienen esos niños para que cuando uno les lee un cuento, prestar atención y relacionarlo. Hacer que los niños tomen fotos de las cosas que están haciendo. Mi sobrina de 6 años que recibe clases en Chone, metida en una finca, más allácito del Olimpo, mi sobrina, una de las cosas que más le ha gustado es que los profesores le manden a hacer cosas manualmente hablando y después se le hagan exponer en clase. Mi sobrina tiene 5 años. Que con los recursos que tiene a su alrededor le pidan que construya ciertas cosas y que las explique en clase para ir desarrollando sus sistemas, por ejemplo, verbales. Que esas mismas cosas les haga sumar y restar. Tenía una profesora espectacular en San Gabriel, Anita Guayasamín, que enseñaba química a los chicos haciéndolos cocinar. Ella ahora me sugería que a los niños pequeños les enseñe a hacer mermelada para explicarles lo dulce, lo salado, las texturas y con eso, por ejemplo, poniendo las mermeladas distintos sabores en la lengua, que repitan palabras que no puedan para, ¿cómo se llama?, para aflojar la lengua. Este tipo de jueguitos nos podrían ayudar por ahí. ¿Alguna otra pregunta, algo más que quisieran compartir? Ítalo Mendieta, sí, empezamos hablando acerca de esto de que ¿cómo se llama? Los chicos no leen. Así de simple y sencillo, los pelados no nos van a leer. Pero al acercarnos a ellos, ya les digo, el narrar historias. Ustedes son profes de la costa y en la costa somos narradores natos. Nos gusta andar hablando y contando. Nos sentamos afuera en las calles a contarnos las historias familiares, a contar historias. Tenemos que volver a enamorar a los chicos. Nos ha tocado vivir una época extraña, pero que también es una época que se recuerda a la radio, porque podemos volver a hacer este tipo de narraciones radiales ahora aquí en pandemia, porque tenemos los recursos, porque funciona de esta manera. Eso es un youtuber, es un tipo que hace radio a través de una pantalla. Poder generalizar a los chicos, buscar qué les gusta a ellos, qué tipo de narraciones les encanta, preguntarles antes de empezar, ¿qué hacemos con esto? Yo estoy trabajando con el romancero gitano de Lorca, un texto bastante hermético para la Guerra Civil Española, y lo que hago con ellos es, por ejemplo, ponerles canciones de un grupo español que se llama Marea, de un grupo que se llama Extremoduro, y relacionar las letras de esas canciones, las líricas que ellos están escuchando, contarles por qué se llama lírica, hablar de Orfeo, de la historia esta griega, de cómo Orfeo viaja dice y todo esto, y a los chicos por ahí se pegan. Otro recurso sería utilizar, ya les digo, a este señor, a Franco Escamilla, y sus programas radiales en YouTube, donde explica las figuras literarias y explica bastante acerca de literatura, la verdad. Entonces, eso llega mucho con los chicos. No sé si alguien más tenga otra pregunta, o he contestado. Qué alegría saber que hay más escritores de mi tierra. Sería muy bonito si algún rato nos puede hacer llegar o me dice dónde podemos conseguirlo, el roto que vaya para Chone. ¿En dónde la consigo en Chone? Póngamelo en el chat. Usted me dice dónde, que ahí sí conozco el pueblito. ¿Listo? ¿Dónde vamos a busco? Entonces, mis queridos profesores, si no tenemos ninguna otra pregunta, nuevamente agradecerle a Fondo de Cultura por estos espacios y invitarlos a enamorarse de lo que estamos enamorados, de la literatura, de las palabras, de lo escrito, de ser crítico con lo que nos pasa y enseñarles a nuestros alumnos a hacerlo también. A enseñar que tenemos errores y dejarnos de enseñar por los estudiantes. Somos extraterritoriales, no estamos en nuestro ambiente, nos quitaron el marcador y nos quitaron el borrador, pero tenemos otras formas de hacerlo y los profesores siempre hemos sido recursivos y no hay sociedad que avance sin nosotros. Nosotros estamos llamados a que esos chicos se enamoren de la literatura, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de que nos cargan con todo, pero sí, para eso somos profesores y por eso somos más, por eso somos lo que somos. Muchísimas gracias con todo y los dejo nuevamente con ¿cómo se llama? Con Ariel y Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Los Andes, ya estoy en México yo. Tranquilo, Bueno, por si no me había presentado en realidad con toda la emoción del momento, empecé con Fondo de Cultura de los Andes, pero mi nombre es Verónica Puruncajas. Pues les comento que yo soy la directora de la editorial
y a la vez comprometida con el campo de la educación, y el tema de la lectura para nosotros realmente no es solamente un trabajo, es una filosofía de vida. De tal manera que quedan cordialmente invitados para los siguientes eventos. Le agradezco de manera especial a Roberto por la excelente exposición que ha realizado el día de hoy. Espero que nos siga acompañando. A su vez, nosotros estamos preparando, les comento, un proyecto que es bastante interesante, y de paso les quiero esto compartir. Hemos creado un proyecto que se llama Juvenaria, y próximamente vamos nosotros a exponerles justamente cuáles son las condiciones de un concurso de podcast que se ha gestado al interior del Fondo de Cultura Los Andes, para que los chicos puedan concursar de todas las edades, pero relacionado con lo que vendría a ser educación básica superior y bachillerato. Entonces, es un proyecto realmente interesante que va a generar gran expectativa, y queremos compartirles, bueno, dejarles esta digamos, introducción, para que en algún momento, en una segunda ocasión, les daremos a conocer ya los pormenores de la propuesta. Les quedo muy agradecida por su participación, por su compromiso con el tema de la lectura, y a la vez decirles que empezamos ya con un proyecto que realmente va a dar mucho que hablar para los años que vienen. Esperemos que podamos contribuir de alguna manera con la educación y con la lectura en nuestro país. Muchas gracias por todo. Roberto, un abrazo grande, un abrazo para ustedes también. Y pues bueno, desde este nuevo espacio, creo que hemos tenido la gran oportunidad también de unir, ¿no? De una manera tal vez inesperada, nos ha unido, ha roto los límites de los territorios, y nos ha logrado unir de una manera mucho más fraterna. Muy agradecida nuevamente, que tengan una excelente noche, y estaremos con noticias próximamente. Hasta luego.